La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es la noticia de la madrugada. Venezuela ha llamado a consultas a su embajadora en España. ¿Qué carajo tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España con los asuntos internos de Venezuela? Nos creen colonia y ellos se creen imperio. De aquí los echamos hace 300 años, los vamos a volver a echar cada vez que intenten meterse en los asuntos internos de Venezuela. Unas horas antes de que supiéramos cómo se iba a concretar esta escalada, Diosdado Cabello, uno de los hombres más duros del chavismo, al que Maduro recuperó para su gobierno hace solo 3 semanas, hacía el anticipo que escuchan. El Parlamento venezolano, además, ha empezado esta noche a tramitar la petición para que su gobierno rompa todas las relaciones con España. En plena crisis interna, se lo contamos entonces, Maduro renovó y endureció su ejecutivo. Ahora que el foco empieza a apuntar más a la crisis externa, el gobierno de Venezuela también opta por endurecer su postura. Ha sido un mensaje de Telegram lo que el gobierno venezolano ha utilizado para comunicar una medida que, de confirmarse, convierte la diferencia política en el escalón de un problema diplomático. Un mensaje nada más, con la orden, la llamada a consultas y la convocatoria del embajador español en Caracas. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Primero fue la resolución que aprobó el Congreso, iniciativa que impulsó el PP y en la que pedía reconocer ya al candidato de la oposición como presidente del país. Ahora Venezuela dice responder a unas declaraciones de la ministra de Defensa Margarita Robles, que ayer, en la presentación de un libro, se refirió a Venezuela como una dictadura. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. A ver, ¿y ahora qué? Porque ¿qué efectos puede tener que Venezuela adopte un paso como este? Bueno, la convocatoria o la llamada a consultas de un embajador son herramientas diplomáticas de protesta y a priori no implica mayor efecto que la retirada temporal del embajador del país que se queja, en este caso Venezuela. Ya lo hemos visto en otras crisis, por ejemplo con Israel, por la respuesta del gobierno de España al asedio en Gaza, o con Argelia por el giro sobre el Sáhara Occidental. Es una acción diplomática que refleja un deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos países, tal y como afirma el comunicado de esta madrugada del canciller venezolano, que en este caso se escuda en esas declaraciones de la ministra Margarita Robles. El gobierno de Maduro las considera insolentes, injerencistas y groseras. Esa es la excusa, pero a nadie se le escapa que este movimiento se produce horas después de que Sánchez haya recibido en Moncloa al opositor en el exilio, Edmundo González. El caso es que convocan a nuestro embajador en Caracas, que tiene que presentarse hoy mismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, y llama a consultas a su embajadora en España, sin precisar si esa cita es también para hoy. Lo dicho, 2 movimientos de queja diplomática que a priori no tienen por qué tener mayores consecuencias ni repercutir, por ejemplo, en las relaciones comerciales que el Parlamento venezolano va a pedir cortar por completo a Nicolás Maduro. Pues seguimos en el abierto, Pablo, a ver si hay algún tipo de reacción por parte del gobierno de España. En ello estamos esperando. Gracias, Ángels. La ministra Robles llama dictadura al régimen de Venezuela, algo que, por cierto, evitó hacer en Hoy por Hoy el ministro de Exteriores Álvarez. Antes de las palabras de Robles, les contábamos ayer que la escalada venía por el Partido Popular. Se refirió a Venezuela como, lo dijo su portavoz en el Congreso, una narcodictadura. Y esta es Noelia Núñez, vicesecretaria del partido. No sabemos si es por intereses políticos o económicos de todo el Partido Socialista, capitaneados por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o porque Sánchez prefiere rendir pleitesía a la dictadura de Maduro que dar la batalla por la democracia. Bueno, pues a la espera de saber si la decisión de Venezuela de escenificar de esta forma el conflicto cambia en algo su postura, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora de la mañana lo que sabemos del Partido Popular es que ha llegado hasta aquí con una estrategia clara, apretar y aprieta, llevando ahora al Senado una versión reforzada de la iniciativa que antes pasó por el Congreso y que hizo que el régimen de Maduro lanzara su primera amenaza. El PP pide al gobierno que lleve ante el Tribunal Penal Internacional a Nicolás Maduro. Sí, va a valerse para ello del Senado, donde el martes que viene va a promover una moción que es prácticamente calcada a la del Congreso, pero que viene con novedades. A pesar de que los acontecimientos se han precipitado después de que la Cámara Baja reconociera a Edmundo González como ganador de las elecciones venezolanas, el PP pide una segunda ronda todavía más dura, sabedor de que en la Cámara Alta no tiene que buscar el apoyo de nadie porque tiene mayoría absoluta. El nuevo texto incluye un punto más, insta como el otro a que el gobierno reconozca a González Urrutia y exija a Maduro una transición ordenada y el fin de la represión,
presión, pero además reclama que Moncloa, llegado el caso, se posicione a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen chavista y acudir a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de detención contra Maduro y los cargos más importantes de su gobierno. Más madera, moción que, como decimos, será aprobada la semana que viene en el Senado. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. El tiempo, que ya a esta hora de la mañana empieza a dejar atrás el verano con temperaturas bastante más frescas. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, destacando el ambiente incluso frío que se vive en el interior de la mitad norte de la península, en muchos pueblos de la Ibérica, también en algunas ciudades de Castilla y León, temperaturas cercanas a los 5 grados. Hemos bajado de los 20 en prácticamente todo el país. En un día que será radiante, mucho sol, también buena visibilidad, todavía algunos chubascos en el Cantábrico más oriental, pero irán desapareciendo, y el viento también, sin desaparecer del todo, cada vez soplará más flojo. Esta tarde el ambiente solo será caluroso en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. El fin de semana, temperaturas mínimas más bajas, pero durante las tardes van a ir subiendo, de manera que la tarde del domingo volverá a hacer calor en la mayor parte del país. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y una vez más, Isabel Díaz Ayuso. Estamos en un punto en el que ya apenas pedimos nada al Gobierno de la Nación. Sencillamente que no estorbe y pague lo que le corresponde a cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza, infrafinanciado si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del cuento. Ni más ni menos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a intentar marcar perfil propio en mitad del debate sobre financiación dentro de su partido. Ayer, en su debate sobre el estado de la región, anunció una nueva bajada de impuestos. Lo hizo entre reproches de la oposición, que le afea que reduzca su recaudación, mientras a la vez reclama más dinero al Estado. Radio Madrid, Roberto Torija. En los últimos meses el gobierno madrileño había advertido de que el margen de maniobra para bajar impuestos estaba estrechándose, pero ahora, en pleno debate político sobre la financiación autonómica, Ayuso reactiva las rebajas fiscales. En concreto, eleva la bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones del 25% actual al 50%, siempre y cuando se den entre hermanos o entre tíos y sobrinos. Un impuesto anacrónico que apenas existe en la Unión Europea y que supone pagar doblemente por tu propiedad. Es un castigo al ahorro. Este impuesto es a todas luces injusto y confiscatorio. Las medidas anunciadas tendrán un impacto en las arcas autonómicas de 180 millones de euros, aunque en el gobierno madrileño aseguran que el dinero en el bolsillo del ciudadano sirve para estimular la economía. El otro impacto es el político. Ayuso consigue de nuevo contraponer su modelo al del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues a su manera Díaz Ayuso reivindica su espacio dentro de un PP que ve como poco a poco lo que Feijóo diseñó como un frente común tiene cada vez más individualidades. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues se cumple justo una semana desde que el presidente del PP anunció que ningún varón autonómico del partido se sentaría a hablar con Sánchez de financiación de manera bilateral, y cada uno se ha ido descolgando a su propia manera y forma. Y el último en hacerlo ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Sí, los varones del PP descuentan que Sánchez los citará de manera inminente, pero eso no está haciendo que el discurso entre ellos sea cada vez más homogéneo, sino más bien al contrario. Ayer Azcón, que quiere acudir a la cita con un acuerdo de todos los grupos aragoneses, defendía que no renunciará a la bilateralidad que recoge su estatuto en materia de financiación autonómica. Yo estoy dispuesto a defender la bilateralidad de Aragón con todas las consecuencias que establece el Estatuto de Autonomía, con todos los artículos del Estatuto de Autonomía, pero siendo consciente de que no vamos a caer en ninguna trampa. Y no solo marcaba perfil propio en este asunto, sino que reivindicaba que él hablará de todo, incluido el dumping fiscal. Un concepto, Ángels, que para Génova es anatema, porque es el que utiliza Sánchez para calificar la política fiscal de Ayuso. Azcón, no obstante, defendía que Aragón debe abordar este asunto porque puede sufrirlo, decía, por parte de Cataluña. Por eso no vamos a dejar de hablar de absolutamente de nada, ni siquiera del dumping fiscal, porque la realidad a la que nos enfrentamos es que si ese acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana se convierte en realidad, el peor dumping fiscal ahora nos lo pueden hacer desde Cataluña. Aunque Azcón ponía el acento en Cataluña, se terminaba separando del documento firmado entre Feijóo y el resto de varones el pasado viernes, que recoge textualmente el blindaje de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas para poder bajar impuestos. Mariela, gracias.
A vosotros. Y les contábamos a las 7 que Junts sigue sin dejarse llevar hacia el acuerdo para aprobar los presupuestos, pero el gobierno sigue en una negociación lenta que va partido a partido. Y propuesta a propuesta para reengrasar la relación con cada uno de ellos. Ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se vio con Andoni Ortúzar y Aitor Esteban, solo un día después de que el PNV votara junto al PP y Vox la propuesta sobre Venezuela. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con los presupuestos ya en la mirilla del gobierno, Félix Bolaños intensifica los contactos con sus socios parlamentarios. Y el pasado miércoles se citó en el Congreso con la portavoz de Junts, con Miriam Nogueras. Ayer fue el turno del PNV en una comida con Aitor Esteban y Andoni Ortúzar. Según fuentes de la formación Gelchale, este encuentro estaba cerrado en julio y agendado hace un par de semanas, y ambas partes recalcan que nada tiene que ver con la votación del miércoles, cuando los 5 síes del PNV permitieron sacar adelante la propuesta del Partido Popular para reconocer a Edmundo González como presidente electo venezolano. Incluso ayer el propio Aitor Esteban mandaba un mensaje de tranquilidad al gobierno. Mientras el gobierno español cumpla con lo acordado con nosotros, pues ahí estaremos. ¿Eso quiere decir que tenemos que votar absolutamente en todos los puntos con ellos? Pues no. Mensaje que llega en un momento de mayorías ajustadas e inciertas en el Congreso y a pocas semanas de adentrarse de lleno en la negociación presupuestaria. Hoy todavía habrá preguntas, y bastantes, a partir de lo que ayer escribió en Twitter el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular. Se refería a un hombre al que ya han detenido 58 veces por pequeños delitos. Es un inmigrante marroquí, y el alcalde reflexionó: el día que un grupo de vecinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas, no seré yo quien se sorprenda. Bueno, de momento nadie en el Partido Popular tiene nada que decir. Ayer le preguntamos al propio Albiol de qué habla cuando une en la misma frase migración y linchamiento. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. ¿Qué tal? Buen día. García Albiol ha hecho una especie de rectificación a medias, porque aunque dice que no incita a nadie a agredir a un inmigrante, ratifica que no le sorprendería. No, és que jo no he dit que ho trobi comprensible, és que això no ho trobo comprensible. Dice que él no lo considera comprensible, pero que no le sorprenderá si es que acaba pasando. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado esta reflexión de Albiol. De cualquier política de criminalización de la migración, creo que esto lo único que nos lleva es a posiciones incendiarias, esto lo único que nos lleva es a la confrontación, esto lo único que nos lleva es a abrazar las posiciones más extremistas de extrema derecha. En cambio, no ha habido ni una crítica del PP al único alcalde que tiene en una ciudad importante en Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la crónica de tribunales, una jueza de Madrid no ha admitido una querella de Vox contra la mujer de Pedro Sánchez por la creación de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. La ultraderecha le atribuía un delito de tráfico de influencias, pero la jueza no cree que proceda. Es una información de Pedro Jiménez. Una jueza de Madrid rechaza de plano la querella de Vox contra Begoña Gómez por la creación de la cátedra que ha codirigido estos últimos 4 años y por activar la creación de un software sobre sostenibilidad. La formación ultra le atribuía un delito de tráfico de influencias. Dice el auto que no valen meras apariencias para abrir un proceso penal, y en el caso del contrato para el software añade que se ha respetado la ley de contratos públicos y que no hay ni rastro de que Begoña Gómez haya influido en funcionarios. En cuanto a la cátedra, la jueza apunta que a la mujer de Pedro Sánchez cabe presumirle cierta experiencia profesional desarrollada en la propia universidad antes incluso de que su esposo fuera presidente del gobierno, relación de parentesco que por sí sola no justificaría la existencia de delito. Y del exterior, en Alemania, la coalición de gobierno que lidera el socialdemócrata Scholz intenta darle la vuelta a las encuestas y lo hace a través de medidas de control migratorio. El gobierno asegura que su plan para poner controles policiales en todas las fronteras terrestres es positivo y que va a garantizar el orden. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. El gobierno alemán defiende su nuevo paquete de medidas para reducir la inmigración ilegal, con restricciones a las ayudas sociales y más facilidades para la expulsión. La más polémica, la de ampliar a todas sus fronteras terrestres los controles que mantenían hasta ahora con algunos países. Estamos dirigiendo, regulando y aunando humanidad y orden. Todo ello demuestra que el gobierno actúa con sentido de la proporción, pero también con el rigor necesario, ha insistido la ministra del Interior, Nancy Faeser. Precisamente Faeser ha justificado ante la Comisión Europea los controles por tratarse, dice, de una situación muy preocupante. Según la revista Der Spiegel, la ministra asegura a través de una carta que los recursos federales y regionales
nacionales están casi agotados en lo que se refiere a acogida, alojamiento y atención. Califica de inaceptables el número de entradas irregulares de 50.000 hasta julio y también protesta porque asegura el sistema Dublín, por el que se hace responsable del asilo el país donde lo solicita el refugiado, no está funcionando. Y a partir de abril del próximo año, los turistas europeos que quieran entrar a Reino Unido tendrán que pedir una autorización electrónica. Es algo parecido a un visado, autorización electrónica de viaje. El portal del Ministerio para pedirlo va a empezar a funcionar un mes antes, en el mes de marzo. Habrá que pagar una tasa y responder a unas preguntas. La Unión Europea ya había anunciado la intención de desplegar un sistema parecido para los británicos durante la primera mitad de 2025, pero todavía no ha especificado la fecha concreta. Y 1 de cada 4 trabajadores españoles consumen ansiolíticos. Es la conclusión de un estudio de la Universidad de Barcelona que señala situaciones relacionadas con el trabajo como el principal motivo de este consumo. Marina Fernández. Tras detectar un aumento en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos entre la población trabajadora de España, este grupo de investigación de la Autónoma de Barcelona se ha preguntado por qué, y la respuesta es el trabajo. Que la mayoría del consumo efectivamente se atribuye a factores, a motivos relacionados con el trabajo, que esto nos parece un resultado muy potente y sobre el cual indagar. La conclusión, explica Laura Esteve, una de las firmantes del estudio, es que se están abordando con pastillas problemas psicosociales derivados en realidad de prácticas empresariales dañinas. Mejorando la organización del trabajo podemos mejorar el impacto en salud de estas exposiciones nocivas. Plantillas insuficientes, dificultades para desconectar y problemas de conciliación, sobre todo en el caso de las mujeres, son los motivos más señalados como origen de la toma de estos medicamentos. Y hasta ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días a todos. El disparatado clima político español ha conseguido convertir la simple competencia entre dos programas de televisión en una especie de segunda vuelta de las elecciones del 23 de julio de 2023. Las derechas y todo su aparato de apoyo, decididos a no dejar títere con cabeza, convirtieron el fichaje de David Broncano por Televisión Española en una carpeta más de la batalla partidista y lo presentaban anticipadamente poco menos que como el acorazado Potemkin de la propaganda. Bueno, pues llegó el día. Broncano hace un programa que parece heredero del teatro del absurdo, donde la gente se reúne para divertirse, pasarlo bien, descubrir personajes muy diversos y donde no parece que se le esté dando la turra a nadie. Esta semana, contra todo pronóstico, ha ganado el derbi. Enfrente, El hormiguero, de Pablo Motos, un programa de entretenimiento bien hecho, con rutilantes invitados internacionales y que en un momento dado se metió en la obsesiva cabalgada antisanchista de la derecha. Este sí que es un cambio sociológico importante. La turra que la izquierda ha sabido dar agotadoramente ha cambiado de bando. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Gonzalo Velasco, Berna González Harbour y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.